Buenas noches, soy Antonio Calvo Roy, soy periodista científico. En la actualidad trabajo como director de sostenibilidad en la empresa Red Eléctrica de España, pero toda mi vida me he dedicado al periodismo científico, tanto en el ejercicio en los medios como en gabinetes de prensa o en relaciones más desde gabinetes. Bueno, yo creo que en general ha sido francamente mejorable. Yo creo que la comunicación se podía haber hecho mucho mejor, pero no culpo de ello exclusivamente a los medios, ni siquiera a los gobiernos nacionales. Yo creo que es muy difícil hacerlo bien cuando las informaciones que se iban teniendo eran muchas veces contradictorias, porque desde la propia comunidad científica a veces pues no había acuerdos o había cosas distintas, porque nos cuesta mucho entender que así es el funcionamiento de la investigación y del conocimiento, que es a base de prueba y error y de ir viendo qué funciona y qué no funciona. Ha habido ejemplos de excelente periodismo científico, ha habido ejemplos de exactamente lo contrario. Sí ha servido en todo caso para mostrar la importancia de la especialización. Yo creo que por término medio nos hemos equivocado menos quienes tenían, porque yo la verdad no he ejercido el periodismo ahora mismo, quienes tenían formación científica porque tenían las fuentes, porque tenían los conocimientos y porque tenían mejor ese manejo de la incertidumbre al que me refería antes. Quienes venían de otras facetas del periodismo, pues no tenían los medios, repetían con frecuencia cualquier cosa y son periodistas que a veces pues no distinguen entre un virus y una bacteria, que eso en principio pues los de ciencia sí que lo hacemos. Por lo tanto, yo creo que lo que más claro ha quedado es la importancia de la especialización, la necesidad de andar con pies de plomo y el ir contrastando, el no dar nada por seguro ni por supuesto, sino ir contrastando poco a poco los conocimientos que se van adquiriendo, que siempre hay que poner en tela de juicio, porque según una de mis definiciones favoritas de científico, un científico es aquella persona que trabaja para dejar atrasado su trabajo. Y en esta época hemos visto que lo han dejado atrasado muy rápidamente. Bueno, yo creo que, mira, una de las cosas buenas de esta época ha sido la mayoría de edad a toda prisa de esas plataformas que se dedican a contrastar la información. Parece un contrasentido eso de que en el periodismo haya que contrastar la información, porque contrastar la información es la esencia del periodismo. El periodismo es contrastar la información y contextualizarla. Es eso, poco más que eso. Si se hace bien, con eso vale. Bueno, pues en las plataformas que han surgido, en España unas cuantas, pero también en Latinoamérica ha habido algunas, y además han empezado a trabajar de manera conjunta entre ellas, han sido extraordinarias y han tenido una labor muy, muy importante a la hora, por ejemplo, de dotar a los periodistas de esos argumentos y de esa facilidad para contrastar rumores, porque muchos de esos rumores aparentemente podrían ser o hay que contrastarlos. Algunos son extraordinariamente burdos y desde el principio uno ve que eso es un disparate y basta con tener un poco de oficio para darse cuenta de que eso es un disparate. Pero otros, bueno, digamos que son más complicados. Estas plataformas yo creo que han hecho muy bien su trabajo. En esto también se ha visto la diferencia entre la prensa especializada y la que no. Se tragaba más fácilmente los bulos la prensa que no está habituada a la información científica, o quienes no saben que existen movimientos negacionistas en el mundo de la ciencia con mucha frecuencia, desde los negacionistas del cambio climático hasta los antivacunas, y que hay también que tratarles. Ahí el problema es ¿cómo se combate eso? ¿Cómo se trata eso? Porque yo creo que demasiadas veces se combate desde una cierta superioridad intelectual, superioridad moral, que me parece que es extraordinariamente contraproducente. Porque es cierto que con frecuencia algunas de las personas que hacen esto lo hacen por motivos económicos, pero mucha gente lo hace porque honradamente cree que es así. Y por lo tanto no se le puede tratar con suficiencia, con desprecio o tratarles de ignorantes, porque en general no es gente que sea ignorante. No. Ya nos advirtió Mario Bunge hace tiempo
que no está relacionado el ser muy crédulo de algunas de estas cosas con tener una escasa formación intelectual, para nada. Y él lo tenía bien documentado. Así que no tiene sentido argumentar con este tipo de argumentos de superioridad, es que eres idiota, es que no te enteras de nada, es que hay que ver que... No. Yo creo que hay que tratar de entender por qué están en esa postura y tratar de discutir, traerles al terreno de la ciencia, al terreno de la lógica, al terreno de las pruebas, de las revistas, de cómo funciona la ciencia, para ahí establecer un diálogo y tratar de convencer, alejarnos de ese desprecio y de esa superioridad de que, bueno, somos muy listos y somos muy científicos, lo sabemos todo y tú eres un idiota, porque eso solo conduce a que se radicalicen dentro de su propia postura. Eso es lo que han hecho los medios siempre. Lo primero que hace un medio de comunicación es elegir qué publica, elegir a quién da voz. Cuando uno ha estado trabajando en un periódico, sabe que su primer trabajo es discriminar entre la avalancha de informaciones que llegaban antes de Internet y ahora muchísimo más, y elegir cuáles, a su juicio, se considera que son, como el criterio periodístico te dice, que son las que una persona informada debe conocer y debe tener. Bueno, pues yo creo que eso sí se hace con criterios periodísticos, como se decía antes, y con una variedad de medios que pueden tener distintos criterios, pues es una cosa. Lo que está pasando es que con muy pocos medios, muy poca gente tiene una capacidad de difusión, tiene una capacidad de coartar o hacer posible o enviar noticias ciertas o directamente fraudulentas notables. Y en general, en estos grandes medios actuales, el único criterio es el económico. Es decir, Facebook se puede poner ahora estupendo y a decir que no va a, que tiene que verificar la información, pero lo que hace, por ejemplo, con los grupos antivacunas es que acepta miles y miles de dólares de publicidad de grupos antivacunas, detrás de muchos de los cuales hay, por ejemplo, intereses comerciales con respecto a la venta de vitamina C o cosas de esas. Es que justo estoy leyendo un libro sobre las vacunas que cuenta esto y lo detalla muy bien. Por lo tanto, yo creo que es peligroso, hay que tener mucho cuidado. Por eso los medios tienen que trabajar para que el público distinga entre quién hace bien su trabajo informando y quién no. Me parece que es un debate muy, muy complicado y que va a ser uno de los debates de esta parte del siglo que yo creo que es, en fin, interesante.